¿Cuántos veteranos de guerra cree que ha llegado a conocer en toda su vida? Declarados, de la Segunda Guerra Mundial, un hombre holandés que perteneció a la resistencia holandesa, que estaba en un comando de explosivos, se encargaba de volar nazis. De la Guerra Civil Española a varios, principalmente a un mexicano maravilloso, el coronel Roberto Vega González, capitán de milicianos por darle calor a España, a muerte te han condenado. Le escribió un romance Ramón Viró Domenech. El capitán Roberto Vega González le hizo una larguísima y satisfactoria entrevista. Él vino a luchar a los 17 años a la Guerra Civil Española y luego fue a la Segunda Guerra Mundial y fue parte de las fuerzas de ocupación en Tokio. Y de Vietnam a un montón. De Vietnam conocía un montón. Sobre todo a mi amigo el loco Patterson, Don Patterson, que sigue viviendo y trabajando en cuestiones relacionadas con arqueología en San Miguel de Allende, a una tropa de amigos de él en San Miguel de Allende, a mi amigo, ¿cómo se llama? Frank, que vive en San Francisco, Frank de Frisco, que era de veterano de Vietnam y carpintero para producciones de cine y televisión. ¿Qué más? Guerrilleros a varios, sobre todo argentinos, sí, fundamentalmente, y nicaragüenses conocí a varios. Veteranos de la guerra, de las revoluciones cubana, algunos, y así, y algún, ahora me acuerdo, fíjate, lo tenía olvidadísimo, Don Taurino, un veterano de la Revolución Mexicana al que conocí cuando nosotros estábamos ayudando al pueblo de Pilcaya en Guerrero, y allí conocí a que se acordaba de la revolución, nos contaba cosas y lo mirábamos como si fuera un ser de otro mundo, era maravilloso. He conocido a muchos sacando cuentas así y a mucha gente que no te dice que era veterano de guerra hasta mucho tiempo después también.